Una reliquia santa, la espina de la corona de Cristo. Hola, soy Emma Montemayor y el día de hoy, con motivo de la celebración de la Semana Santa, quiero hablarles o compartirles dos temas. Uno, sobre las reliquias dentro del catolicismo y el otro, sobre las espinas de la corona de Jesús de Nazaret. Pero en especial les contaré sobre una de ellas, que es considerada como una gran reliquia y la cual fue descubierta en el año de 1930 por un sacerdote mexicano. Cuando hablamos de reliquias dentro del catolicismo, nos referimos a todos los restos de los santos, los cuales conservamos tras su muerte. Y estas reliquias pueden corresponder a una parte del cuerpo, objeto o vestimenta, mismos que estuvieron en contacto con esos santos, y por ello se crea el motivo de que sean venerados por sus fieles. Entre las reliquias más importantes y representativas en la religión católica se encuentra la corona de espinas de Jesús de Nazaret, que tras ser condenado le fue colocada en su cabeza y con ella, cargando una gran cruz, hizo su camino hasta el monte del Calvario para ser crucificado. Y este episodio formó parte de lo que hoy se conoce como la Pasión de Cristo. La historia cuenta que la corona de espinas de Cristo es considerada como un símbolo de fortaleza y fe, pues según los evangelios, los soldados romanos se la colocaron a Jesús durante su pasión y tenía como propósito una doble función: humillarlo y coronarlo como rey de los judíos en tono de burla, así como provocarle el máximo daño y dolor. Esta corona se convirtió en una reliquia muy preciada, que pasó de mano en mano, hasta ser adquirida hacia el año 1238 por la monarquía francesa. El rey Luis IX, entre 1242 y 1248, construyó la Sainte-Chapelle, que significa Santa Capilla, situada en la isla de la Cité, en el centro de París, Francia, cuyo propósito fue poder albergar en ella sus reliquias adquiridas, incluyendo la ya mencionada corona de espinas de Cristo. Más tarde, y después de la Revolución Francesa, esta reliquia, junto con otras, fueron cambiadas en 1801 a la Catedral de Notre Dame, también en París, y desde entonces ha permanecido en este lugar. Y a pesar de que la catedral sufrió un terrible incendio en el año 2019, la reliquia de la corona de espinas de Cristo pudo ser rescatada sin sufrir algún daño. Como referencia, el rey Luis IX, también conocido como Ludovico IX, en el año de 1297, fue canonizado y nombrado como santo de la Iglesia Católica por el Papa VIII. Pero prosiguiendo con este tema sobre la corona de espinas de Cristo, les comento que dicha corona se componía de un anillo de ramas o juncos entrelazados con 21 centímetros de diámetro, y sobre los cuales se encontraban las espinas, que luego, a través del tiempo, algunas de estas fueron también adquiridas o repartidas entre los monarcas. Tal es el caso del príncipe San Wenceslao de Bohemia, quien adquirió una de las espinas. Wenceslao nació cerca de Praga en el año 907 después de Cristo, y tras la muerte de su padre
el rey de Bohemia, Ratislav, su abuela paterna lo educó para seguir con devoción al cristianismo y que éste ocupara el trono que su padre había dejado. Una serie de problemas se presentaron cuando su madre, deseosa de dicho poder, bajo la influencia de la nobleza pagana, promovió una política anticristiana y secularista, poniéndose en su contra para hacer un complot y asesinando a su abuela. Pero al poco tiempo, su madre fue destituida y Wenceslao fue declarado para dirigir a su pueblo. Pero siguió los consejos que le había dado su abuela, como apoyar la ley de la Iglesia de Dios, donde instauró el orden social, imponiendo severos castigos a quien fuera culpable por asesinato, o como el de ejercer la esclavitud. Siempre gobernó con justicia y misericordia, pero lamentablemente también su hermano Radislao ambicionó el trono y entonces asesinó a Wenceslao de una puñalada mientras éste oía misa en una iglesia. Y por ello, Wenceslao fue proclamado como mártir y santo patrono de su pueblo de Bohemia en Checoslovaquia. En 1929, durante la celebración de su festividad, que acontece el día 28 de septiembre de cada año, el pueblo de Praga se reunió para llevar a cabo la fiesta a este mártir. Y en esa época, después de haber sido reconstruida la antigua catedral de Vito, dedicada a San Wenceslao, esta se reabrió de nueva cuenta para el culto católico. Y en esta catedral se encuentran el tesoro de la corona, compuesto especialmente por riquísimas joyas que pertenecieron a San Wenceslao, entre las que figuran la corona de este mártir, cuya cruz, según una vieja inscripción, guarda una de las espinas de la corona de Jesús de Nazaret, o la también llamada corona de Cristo. Así como este mártir adquirió una de las espinas que formaron parte de la corona de Cristo y que aún se conserva en la Catedral de San Vito en Praga, otras más fueron distribuidas por varios lugares del mundo, como saber que en el año de 1930 un sacerdote mexicano llamado Lorenzo Pérez Fernández, quien era párroco de la iglesia de San Martín en Sevilla, España, encontró una reliquia al estar haciendo la limpieza en un hueco de la iglesia, siendo nada menos que una de las espinas que perteneció a la antigua corona de Jesucristo. Aquí la historia. El título: España tiene una espina de Cristo, año de 1931. Perdida por cerca de 300 años, una espina de la corona que fue puesta sobre la cabeza de Cristo cuando el Redentor de la humanidad era conducido a la muerte, fue descubierta por un sacerdote mexicano. Dentro de un viejo relicario, olvidado en un rincón de la iglesia de San Martín en Sevilla, fue encontrada la sagrada espina, a la que se atribuyen grandes milagros. La sagrada espina tiene una larga historia, pues fue robada por un individuo que creyó así tener asegurada la felicidad. Fue peleada por varios pueblos, cada uno de los cuales se atribuía su propiedad. Fue quebrada por un individuo que, poseyendo un pedacito, creyó poder sanar de una terrible enfermedad que le aquejaba. La reliquia, según se sabe, llegó a España en los primeros años del siglo IV, rindiéndosele desde entonces culto fervoroso. Fue el padre Lorenzo Pérez Fernández quien durante largos años ofició su ministerio en la Arquidiócesis de Guadalajara y quien hizo el descubrimiento.
Pero ¿cómo hizo el descubrimiento? El padre Lorenzo Pérez Fernández salió de México durante los días terribles de la persecución religiosa, la cual se derivó con un gran conflicto provocado por la ley de cultos que expidió el presidente de México, Plutarco Elías Calles, en 1926. Pérez Fernández entonces se refugió en la isla de Cuba por varios meses y después marchó a España, donde fue nombrado como cura párroco de la iglesia de San Martín en Sevilla. Refiere el padre que al hacerse cargo de la iglesia de San Martín, empezó por hacer una limpieza general, al mismo tiempo que ordenaba la búsqueda de la famosa reliquia extraviada desde 1697. Había casi dado fin a su tarea cuando se le ocurrió examinar un hueco de la iglesia que en otros tiempos había sido capilla. El lugar estaba cubierto de polvo. Probablemente no había sido limpiado en 200 años. Quitar el polvo de 200 años no fue tarea tan fácil. Sin embargo, el padre Fernández Pérez no decayó, y así le pareció ver un objeto brillante en el hueco de la pared. En el hueco fue encontrada una pequeña puerta de fierro, la que fue forzada, descubriéndose un pequeño nicho donde estaba un relicario cubierto de polvo y de telarañas. Cuidadosamente limpió el sacerdote el relicario. Viendo sorprendido que en él estaba encerrada la sagrada espina, cuyo paradero era ignorado desde hacía 240 años. ¿Pero cómo es la espina? La espina sagrada tiene como 4 centímetros de largo y está encerrada dentro de un tubito de cristal, ajustado con adornos de oro en el relicario. El relicario es dorado y descansa sobre una peana de plata repujada. Según la leyenda, la espina sagrada llegó a España entre los años 308 y 320. La autenticidad de la reliquia estaba amparada por una serie de pergaminos y apenas expuesta a los creyentes. Corrió entonces la fama de sus grandes milagros. Al poco tiempo fue robada del lugar donde había sido expuesta y recuperada después de una larga búsqueda. Fue encerrada en un nicho en los sótanos de la capilla de San Martín de los Caballeros. Varios cientos de años pasaron para que la reliquia saliera del nicho del sótano de la iglesia. Cuando los moros invadieron la península ibérica, destruyeron la iglesia de San Martín, levantando sobre los cimientos de esta una mezquita. Entonces, la espina sagrada quedó sepultada por varios siglos. Pero cuando los moros fueron arrojados de España, una de las primeras mezquitas derribadas fue la que había sido plantada sobre la iglesia de San Martín. Ahora, un nuevo templo católico fue erigido exactamente en el mismo lugar. Nuevamente hallada. Largos años después de la creación del nuevo templo, alguien denunció la existencia de un tesoro en los cimientos de la iglesia que había sido destruida por los moros. Con este motivo se emprendió una excavación y el único tesoro que los excavadores encontraron fue la sagrada espina, que estaba cuidadosamente guardada en el nicho, dentro del cual se encontraron también los pergaminos que acreditaban su autenticidad. La reliquia fue llevada a Sevilla con gran pompa, resolviéndose que quedara en la iglesia a la cual había pertenecido siempre. La espina fue encerrada en una cajita de plomo
con un rotulito en latín que decía: «Soy de la iglesia de San Martín en Sevilla». Desde entonces era expuesta a la adoración pública 4 veces al año. A estas 4 fiestas religiosas acudía el pueblo para ganar indulgencias. Además, el cura párroco de San Martín estaba autorizado para llevarla a las casas donde había enfermos, y con motivo de cada salida del templo se efectuaban suntuosas ceremonias. Según las disposiciones del arzobispo Maldonado, si era ya de noche, cuando la reliquia era sacada de la casa del enfermo a la que era llevada, el sacerdote tenía la obligación de guardarla en su casa durante toda la noche y devolverla al templo en las primeras horas del día siguiente. Durante las horas de la noche que la reliquia permaneció en la casa del cura, no faltaban creyentes que hicieran su guardia. Otra vez perdida. En una de tantas noches quedaron varios vecinos haciendo la guardia, cuando ya en la madrugada y pocas horas antes de que fuera conducida a la iglesia, se notó su desaparición. Ninguna de las personas que se encontraban presentes se dieron cuenta de cómo había sido la desaparición. En un principio se creyó que el sacerdote la había guardado en virtud de que la mayor parte de los vecinos que la vigilaban estaban dormitando, pero el sacerdote se mostró sorprendido, ignorando quién la había tomado. Días enteros fueron dedicados a la búsqueda de la antigua reliquia y se excomulgó a quien la hubiera robado, pero todo fue inútil. Durante 47 años estuvo perdida la Sagrada Espina. El primer viernes del mes de mayo de 1697, un individuo desconocido se presentó al cura párroco de San Martín y le dijo: «Padre, he cometido un crimen horrendo. Soy yo quien hace 47 años robó la Sagrada Espina». El pobre hombre, sollozando, agregó: «Padre, me la robé, creyendo poder tener así asegurada para toda la vida la felicidad. Pero en lugar de felicidad, y quizás como justo castigo de Dios, no he tenido más que desgracias. La fe, mal encaminada, me hizo pretender apoderarme del bien supremo. Pero, señor cura, todos se han vuelto males desde que la tengo. Y estando en mi poder la Sagrada Espina, solo servía para dar el bien al prójimo. En muchas ocasiones la llevaba en el bolsillo a la casa de los enfermos, quienes inmediatamente sanaban. Sin embargo, todos estos 47 años han sido para mí de sufrimientos físicos y morales. He sido castigado por ser egoísta, por querer el bien solamente para mí». La identificación. Las palabras del individuo desconocido no fueron creídas en un principio. Los miembros de la hermandad, los sacerdotes venerables y algunos expertos examinaron detenidamente la reliquia antes de devolverla al templo. Las personas que la examinaron comprobaron que era auténtica. Varios años antes de que fuera robada, otro desconocido le había quebrado la punta. Este robo no había sido hecho público, máxime que el ladrón había devuelto el pedacito a la iglesia. La falta de la punta de la espina que devolvía aquel ladrón pudo servir para comprobar la autenticidad de la reliquia. El 10 de mayo de 1697, la reliquia fue conducida nuevamente y con gran pompa al altar de la iglesia de San Martín.
Poco después fue encerrada en un hermoso relicario. Cuando después de haber sido recuperada, varios intentos para hurtarla nuevamente fueron llevados a cabo. El cura párroco de esa época resolvió mandar construir un nicho especial con una puerta de fierro donde guardarla, a fin de que fuera sacada solamente en las grandes solemnidades. Se cree que solamente el cura párroco y un albañil conocieron el lugar donde había sido guardada la sagrada espina. Sacerdote y albañil murieron en los últimos meses de 1697 y desde entonces nadie más volvió a tener conocimiento del paradero de la reliquia, hasta que un día fue descubierta por el padre Lorenzo Pérez Fernández en el año de 1930. Y así concluyo esta hermosa historia sobre la reliquia de una de las espinas de la corona de nuestro Señor Jesucristo, que desde luego llevó durante su pasión en la Semana Santa. Y bueno, espero les haya gustado esta historia y como siempre les envío mis mejores saludos afectuosos. Hasta pronto.